Es importante entender el punto en el que tú estás. Si tú estás empezando a invertir, tienes tu capital ahorrado en cuenta, has sido disciplinado y quieres instruirte o empezar a invertir, brother, no comiences por el Bitcoin, no comiences por las cripto. No quiere decir que no. Hazlo, pero diversifica. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cazafugas del Dinero. Un viernes más con tu dupla favorita de la finanza. Increíble. ¿Cuántos episodios llevamos? Creo que este debe ser, si no 12. es el 12, es el que le sigue. Yo a la vez sí caía, hermanito, porque es viernes, viejo, es viernes. Sí, es viernes, sí, cochita de mango. Hay que tener mucho cuidado con... para las personas de España que nos ven, en Venezuela hay un concepto que son los chinazos. ¿Por qué se llaman chinazos? No tengo idea, nadie lo sabe. Yo estaba esperando que lo dijera yo. No, nadie lo sabe. Cultura general. Sí, pero los chinazos son cuando a una persona se le escapa una frase con doble sentido. Con un doble sentido, lógicamente, no sé cómo decirlo que suene bien. Con doble sentido, la gente va a entender. Sí. Cuando a la gente se le escapa, mayormente a nosotros los hombres se nos escapan este tipo de frases de doble sentido, tú te has tirado un chinazo, ¿no? Es como que pendiente con ese chinazo. O chinazo. O el típico, ¡ay, vale! Entonces, bueno. Eso es complicado. Feliz viernes, señores. Feliz viernes. Espero que hayan tenido una semana súper productiva. Y aquí estamos hoy con otro tema que nos pareció demasiado interesante. Sí, que porque dijimos... va más hacia nuestro día a día. Totalmente. Literal. Sí. Son temas que tocamos en nuestras asesorías, que son la parte de educar, ¿no? a la persona. Bueno, a ver, ¿cómo es el sistema, no? ¿Cómo es el sistema? ¿Cómo son las inversiones? ¿Por qué se gana dinero en las inversiones? ¿Cómo se pierde dinero en las inversiones? Correcto, no, y los puntos importantes que debemos tener en cuenta a la hora de invertir. Es correcto. Vale, porque al final lo que siempre decimos, no solamente inversión se relaciona a rentabilidades y beneficios y gira en torno a muchas otras cosas. A planificar, más que todo. Y en la estructura a nivel de como digo yo, la parte de estructura de seguridad. Claro, ¿vale? es correcto. Al momento de invertir y ya entrando en materia, debemos tener en cuenta que todo radica en función de un factor, ¿no? Y aquí vamos a hablar de 4 factores principales, que son 4 conceptos básicos de inversión que debemos tener en cuenta al momento de que cuando quieras empezar a invertir, deben estar, ¿no? dentro de tu estructura, ¿no? Aves. La madre. ¡Ey! Eso. Aquí tenemos tenemos un invitado. Ahí se le ve la cabeza. En fin, el punto, volviendo al tema, punto importante de tener en cuenta son 4 factores. De los 4 factores, para ti, ¿cuál es el principal? Hay uno que es obviamente todo radica en función de una sola cosa, pero hay 3 que son más encarados en la inversión. Para ti, de esos 3, ¿cuál es el más importante? Bueno, vamos a nombrarlo los 4, ¿vale? Ok. 1 es interés compuesto. 2, efecto del coste medio, el cost average. La diversificación y el tiempo. Ok. En toda la estructura, obviamente, todo está encima del tiempo. Por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque es el factor importante y más en la estructura de inversión. Pero de los otros 3, interés compuesto, efecto del coste medio y diversificación, para ti, ¿cómo sería tu top 3? Mira, ya vamos a explicar cada uno, lógicamente, ¿no? Para mí el más importante es el interés compuesto. Bello. Que se sostiene por el efecto de coste medio. Correcto. Y exponenciado por la diversificación. Y exponenciado por la diversificación porque es lo que te garantiza tener un efecto de coste medio también. ¿Me explico? Una media. Sí. Porque, claro, o sea, el efecto del coste medio ahorita lo vamos a explicar, pero si tú diversificas bien, puedes irte a una cartera sumamente agresiva, por ejemplo, de tecnología. Te voy a meter en el cuarto. Ay, señorades.
Mira, ya lo voy a meter. Tú te puedes ir por tecnología, por ejemplo, Ok. que tienen una media durante los últimos 10 años de un 20%, pero te vas por una de crecimiento o de empresas de distribución discrecional que te ofrecen un 10. Entonces, ahí tienes un 15. ¿Me entiendes? De media. De media, correcto. Entonces, para mí sería ese top 3, pero la magia está en el interés compuesto, pues. Correcto. Para mí, a veces me parece más, dependiendo de muchos factores, ¿no? Pero para mí tiene un criterio también a veces más fuerte, el mismo cost average, el mismo efecto del coste medio, porque al final la clave está en la recurrente estructura Claro. de inversión. O sea, es decir, que constantemente veo mayor rentabilidad. O sea, es decir, con mis clientes que tienen una estructura de inversión recurrente, hay muchísima mayor rentabilidad, ¿no? Desde Claro. ese punto. Y cuando tú eres constante Ujú. en el pico donde tú inviertes, en el punto más bajo, Claro. ese beneficio que tú estás obteniendo es mucho más potente y lógicamente genera mayor interés compuesto Claro. por esa plusvalía de ese factor de Claro. estar constantemente invirtiendo. Pero bueno, señores, explicamos para Dumi sencillamente lo que Sí. puede ser toda la estructura de los 4 conceptos básicos, ¿no? Vamos a empezar por el interés compuesto, que al final aquí es muy sonado. Y Ujú. más si quieres, o sea, si estás con el mood de inversión, de buscar vehículos de inversión, estar bien organizado y planificado, el interés compuesto te sale por todas partes, ¿no? Totalmente. Y a veces mucha gente me dice, mira, me suena muchísimo, pero, ajá, ¿cómo se mastica Pero me lo eso? explica, claro. Explícamelo. Sí, sí, sí. Pedro, ¿qué es para ti el interés compuesto? El ¿Cómo interés funciona? compuesto, en el concepto como tal es el interés de capitales el interés del capital inicial más los intereses posteriores que se van sumando. O sea, es una suma de absolutamente todos los intereses más las aportaciones que tú vas haciendo. Que eso es lo bonito. Claro, si tú haces una inversión, es muy, muy alineado con lo que tú decías. Ujú. Si tú haces una inversión de 20.000 para rentabilizarlo, claro, eso se va rentabilizando sobre sí mismo y ya está, ¿no? Correcto. El 20% de 20.000, el 20% de 24.000 y así Correcto. sucesivamente se va. Pero ¿qué pasa si yo invierto 20.000 y aparte le voy metiendo, me lo invento, 300 euros mensuales? Coño, tengo lo que nosotros llamamos un efecto de bola de nieve. Correcto. Se va haciendo mucho más grande y se va haciendo grande sobre sí mismo. Correcto. En el episodio pasado hablamos un poquito sobre Warren Buffett y a mí me gusta mucho explicar este tema porque, ¿qué pasa? No es lo mismo, lógicamente, el 10% de 1.000, De mil, que correcto. 100. que tú puedes comenzar con 1.000 o el 10% de 100, Correcto. que el 10% de 1 millón. millones. Correcto. ¿Me entiendes? Y eso lo aplica mucho Warren Buffett. Uno dice, no, Warren Buffett en sus inversiones tiene rentabilidades que superan el 30%. Estamos hablando de un hombre que tiene miles de millones de dólares. Y si consigue una rentabilidad del 10, ese hombre va ganador. Imagínate que te multiplicó su fortuna Correcto. y por ende es mucho más inteligente. Cuando no es lo mismo una rentabilidad que puede obtener una persona cuando está creando un patrimonio, yo trato de metérselo en la cabeza a la gente, le digo, sé que va a haber miedo, sé que van a haber momentos de bajada, pero tú estás construyendo un patrimonio. Claro. Tú no eres una persona, lamentablemente lo serás, pero no eres una persona que tiene un capital Claro. que tenga que proteger. Sí, Lo tenemos que construir. es correcto. Vamos a aprovecharnos del interés compuesto y vámonos a lo dark, Correcto. ¿entiendes? Vámonos correcto. a lo agresivo. Si tenemos una bajada del 20%, no me importa porque lógicamente yo a mis clientes los planifico para que no tengan que necesitar ese Es dinero. correcto. Más bien potenciar. Exactamente, Eso es lo importante. exactamente. Pero bueno, básicamente es eso. Es muy sencillo. Se ve mucho mejor, lógicamente, cuando lo explicamos Cuando lo aplicas con el proyección. papel. Correcto. Si quieres que te lo expliquemos en el papel, escríbenos ahí, te asesoramos con mucho gusto. Creo que el interés compuesto, yo hago un ejemplo A ver. para mis clientes que son de Venezuela, obviamente en gran mayoría, que esto es como el Kino Táchira. Ok. Si a final de semana no hay ganador, se acumula. Claro.
Entonces, ¿hubo Claro, o no claro. hubo ganador? O sea, literal. Claro. Es la perspectiva de entender que cuando tú no tocas la inversión y esa rentabilidad va sumándose al valor, esas Claro. futuras rentabilidades van sobre el valor acumulado, Claro. no un interés simple. Tú inviertes 1.000 Exactamente. euros, te genera un 10%, tuviste 100, perfecto. Ujú. Pero si obviamente vas sumando esa ganancia hacia el capital, Es correcto. las siguientes rentabilidades, por ser fáciles para la explicación, ese 10% no va sobre los 1.000, sino va sobre los 2.100. Sí, correcto. Teniendo en cuenta que tienes una repetitiva aportación. Entonces eso va a ser un efecto exponencial. Es correcto. Porque va siempre sobre el acumulado. Y desde esa perspectiva, al final es como dice Warren Buffett también, es la octava maravilla. O sea, dentro de la perspectiva y Totalmente. dentro de toda la estructura. Entonces, cuando vas a hacer una estructura de inversión, es importante tener en cuenta que obviamente ese vehículo de inversión se aplica un interés compuesto, porque obviamente es la perspectiva de lo que te va a ayudar a crear un capital en primera instancia, y en segunda instancia, cuando vas a hacer maximización de capital o hacer crecer tu capital, es importante porque obviamente va hacia un punto. Sí. Y eso obviamente para nosotros en todos los vehículos con los que trabajamos aplican intereses Correcto. compuestos, que obviamente es proyección, ¿no? Sí, sí, sí. Y lo que puede, y voy al punto alineado con lo que dices nuevamente, es proyección de tiempo, todo Sí. lo que se está haciendo. Yo lo Y- estaba hablando, disculpa que te interrumpa Sí. antes que se me vaya la idea. No pasa Yo lo nada. estaba hablando con una cliente y me dice, claro, pero es que si yo invierto en el banco en un plazo fijo y el banco me da un interés del 5% a un año, yo puedo reinvertirlo y tengo interés compuesto. Y yo le digo, sí, tienes interés compuesto, pero acuérdate que ese 5% que te está generando entra en el banco y pasa por caja. Ya. Y cuando pasa por caja tienes que declararlo anualmente en el IRPF. Entonces, sí, Correcto. tú lo puedes reinvertir, pero tienes que reinvertir el restante. Ojo, no es automático. Ojo, y ni siquiera es eso. Si tú tienes un plazo fijo, no es por un año. No, no. Ahí hay un punto clave que Correcto. obviamente a nivel de proyección es importante entender lo que tienes para obviamente no es el Claro, mayor pero diferenciador. lo que estábamos debatiendo es que las herramientas que yo le ofrezco le ofrecen un interés compuesto automático. Ah, no, sí, y claro. me dice, no, pero es que yo también lo puedo hacer. Sí, pero vas a tener Claro. que pasar. Y Hacienda, Claro. así sean 500 euros que recibiste en tu cuenta, No a razón de perdona. ganancia por un dinero, te van a hacer, buenas, sí, sobre los 500, tanto. Man de botín. Exactamente, entonces para Es no pasar importante. por caja, que la herramienta vaya haciendo su trabajo y crezca sobre sí misma. Es correcto. Entonces no tengo que tributar por un dinero que esté invertido. No, y a nivel de automatización es lo más efectivo. O sea, Exactamente. realmente cuando tú tienes cuando tú optimizas y automatizas Ujú. todos tus procesos, brother, es lo mejor. O sea, Claro. mientras que tú no Te olvidas, tengas brother. es correcto. El siguiente concepto que es lo que hablamos antes, ¿no? Que me parece a veces hasta más importante que el mismo interés compuesto, es el efecto del coste medio, el Me gustaría cost saber average. por qué te parece más, o sea, por qué te parece más importante o por qué le tienes tanto cariño a este concepto. Porque principalmente cuando tú vas a crear capital, Ujú, lo que es la estructura de una inversión constante, ujú. te libera del pensamiento de una volatilidad del mercado. ¿Me explico? Un interés compuesto es importante, pero igualmente si tú inviertes esos 20.000, por decirlo de alguna manera, en un solo momento históricamente del mercado, tú vas a navegar en función de la Exactamente. fluctuación de cómo se mueva el Exactamente. mercado. Pero cuando tú tienes la estructura de un efecto del coste medio, es decir, de una inversión recurrente, Ujú. dígase mensual, dígase anual, dígase Semestral, semestral, trimestral, lo que trimestral, tú estás comprando en distintos momentos del mercado. Correcto. Y cuando estás en mercados, por decirlo de alguna manera, 100% renta variable, es decir, acciones de empresa, Ujú. es fluctuante. Ujú. ¿Me explico? El coste de una acción no es la misma en ni días, ni momentos, ni horas, ni segundos, ni minutos. Claro. Entonces, cuando tú estás en esa estructura de inversión y cuando tú estás en 100% renta variable y aplicas ese concepto matemático, porque esto no es una vaina que yo me fumé y te lo Claro. traigo, esto es Lo vino a inventar es aquí. correcto, esto es un concepto matemático, el cost average te va a dar a ti la tranquilidad Claro. de más bien aprovecharte sobre esos momentos. esas circunstancias y mentalmente dejar que el factor tiempo Ujú. te dé los resultados. Es decir, cuando tú tienes una estructura de inversión constante, digamos, por ser lo más efectivo, Ujú. mensualmente, colocas un capital constante, estás comprando participaciones todos los Es meses. correcto. Al comprar
todos los meses estás comprando en distintos precios. Correcto. Cuando tú compras caro, compras una cantidad. Pero cuando el mercado disminuye o tiene una caída de mercado, lo que pasó febrero, marzo, abril, Con los aranceles. mayo, con los aranceles, estás comprando esas participaciones, esa cantidad de participaciones o esa cantidad de acciones Mucho en más una barato. mayor escala, Claro. contando con que estás invirtiendo en el mismo capital. Totalmente. Es decir, te planificas invertir 100 euros, 100 dólares al mes, estás invirtiendo constantemente y en todos los meses estás comprando a un precio. Cuando el mercado disminuye, con los mismos 100, capaz no Exactamente. compras 10 acciones, sino no compras 30, 40 acciones. Yo, ¿Ok? a mí me contenta mucho los clientes que están empezando a invertir ahora. Claro. Porque todavía no hemos superado el máximo histórico anterior de... Por ejemplo, el SP500 estuvo en 6.200 de máxima y ahorita debe ir por... No sé cuánto está hoy, pero iba por los 5.000 y pico. Ujú. Entonces, nada más el hecho de que la gente... cuando la gente entiende, se sienta conmigo y entiende que el mercado siempre supera estos máximos históricos, qué chévere es que una persona Sí. comience en este punto. Ojo, se tiene que comenzar en cualquier punto porque no hay punto perfecto. Correcto. ¿Me explico? Si tú ves la gráfica histórica de hace 10 años, con sea, todo y que... Fíjense los clientes. A largo plazo siempre va a ser lo mismo. Es correcto. Siempre va a ser lo mismo. Pero ¿qué pasa? Una persona que comienza cuando el mercado está bajo, señores, el mercado premia la paciencia y la valentía y el valor. ¿Me entiendes? Entonces, si yo agarro el mercado bajo y meto mis churupos ahí, la economía empieza a estabilizarse, y empieza a subir, por supuesto que se va a revalorizar mi dinero mucho más rápido que una persona que comenzó en el pico más alto. Pues. Claro. Eso es lógico. El factor, aquí volvemos al concepto, el cost average. O sea, si tú agarras un proceso de tiempo desde un momento histórico donde tú empezaste y hay una crisis y calculas el porcentaje de rentabilidad que has obtenido con solamente esa inversión. Vamos a poner este ejemplo. Imagínate que esa persona invirtió por decirte un momento, de 2020, antes de la pandemia. Lógicamente el factor pandemia fue muy estilo Nike, Mucho. que cayó y subió, pero la perspectiva es que en el 2021 hubo una caída muy fuerte. Pero entonces, mis clientes en ese periodo de tiempo han tenido rentabilidad. Claro. Porque están constantemente comprando Totalmente. participaciones todos los meses. Totalmente. Entonces, cuando A tú- diferencia de una persona que invirtió en el 2020 y en el 2022 con una caída, Correcto. estaba en el mismo parámetro como si Exacto. hubiese empezado en el 2020. Exactamente. Entonces, cuando tú entiendes ese factor por eso te digo que el interés compuesto también es importante, pero el efecto del coste medio, el que tú seas repetitivo en la inversión, te da la capacidad de entender de que estás sacando beneficios Totalmente. en una mayor escala cuando obviamente tienes una estructura constante. Sí, por Y eso es siempre clave. voy a recomendar la inversión mensual. Siempre. Sí, lógicamente hay factores de casos por distintos escenarios Sí, con los hay clientes. motivos, claro, sí. ¿No? Hay clientes que buscan una inversión de repente un poco más fuerte y eso también es importante, pero cuando mi cliente tiene un capital grande y quiere hacer distintas cosas, yo siempre por lo menos trimestralmente, siempre los reportes son importantes, ¿no? Y eso siempre interfiere en los mercados, los resultados del Claro. análisis de trimestrales, ¿no? De las empresas. Entonces, desde esa perspectiva es muy importante, es clave. Pero para mí el efecto del coste medio es literalmente la capacidad en la que si tú vas a querer entrar en un mercado de acciones, ¿ok? Y estás en el punto de crear un capital, padre, eso es literalmente Sí, clave. sí. Clave, es sumamente importante. Porque al Totalmente. final, si no, desde la perspectiva de inversión, vas a navegar en lo fluctuante del mercado Total. y al final te vas a dar cuenta de que vas allá no es contrátame, no es llámame, no, es la expectativa con lo que tú vas a hacer en el escenario de la inversión. Y no es lo mismo ir a entrenar solo, a ir a entrenar con una persona que te sepa con un ayudar coach. a cómo colocar la mano en la mancuerna o la que tú ¿Cuántas quieras. repeticiones tienes que hacer? ¿Con Como qué todo el peso, según tu proceso, con estructura, toda la tal? estructura, toda la planificación. Ujú. Me explico, porque al final lo podemos comparar con muchísimas cosas. Pero bueno, desde ese punto es entender que cuando también adicionalmente tú, volvemos al punto, automatizas tu inversión, Ujú. a ver, eso, el factor común de todas las expectativas de mis clientes cada año que nos reunimos me dicen, me encanta, con palabras textuales, que esto me quita el dinero en los primeros días del mes. Claro.
Porque eso es lo que me da la ventaja de que yo Totalmente. sé que estoy invirtiendo todos los meses. Totalmente. Y eso te va generando cuando a mí me encanta cuando me llegan los recibos de las inversiones, porque como que, wow, brutal, estoy invirtiendo. Y cuando escucho, no, que los aranceles, que esto es un problema, que no sé qué, me encanta porque estoy Claro, invirtiendo. claro, sí, Porque sí, sí. estoy ahí. Bajada en el mercado, lunes negro. Qué lindo, pum. Correcto. Y es importante también la estructura de la planificación, porque es lo que tú decías, que tú asesoras a tus clientes a tener, como le decías en el podcast pasado, a tener un capital de reserva para cualquier circunstancia. Totalmente. Ya yo les enfoco también que no solamente es de reserva, de hecho, si ya tienen el capital que yo considero de reserva, importante, yo no ni siquiera les digo que sigan acumulando, sino más bien guarda para aprovecharte en momentos importantes. Entonces, ejemplo del ejemplo. Yo tengo la lista de mis clientes que están desde febrero conmigo, oye, es el momento. Claro. Dale un punch. Claro. Oye, tengo este capital, vamos a darle. Métele, porque al final es el momento en donde obviamente, como digo yo, hay que meter la carne en el asador. Totalmente. O sea, tú metes la carne en el asador cuando no hay brasa y Exacto. no te queda igual. Exacto. Y, cero. Hay que estar un momentico en la brasa. Cuando eso está en la brasa, ahí es donde tú tienes que meter la Pero tienes que tener carne. That's right, baby. Eso. Porque si no, no hay. ¿Ok? Total. Siguiente concepto que nos parece importante entender, y esto es, creo que va más hacia un valor hacia los clientes, porque es importante entender esto, es la diversificación. Sí. Esto es para el común de las personas que quiere invertir. O sea, para una persona que no tiene conocimientos y quiere empezar a utilizar la inversión como un método de planificación y de ahorro, tiene que diversificar. O sea, ¿qué es diversificar? Bueno, el típico dicho lo habrán escuchado 100,000 veces, no poner todos los huevos en una canasta. El que lo dijo se está forrando. En estos días estaba, sí, totalmente. En estos días estaba hablando con un amigo en Argentina y me dice, Che, pelotudo. Pedro, no, es venezolano igual. Me dice, Pedro, ¿qué opinas de YPF? YPF es una refinadora de allá de Argentina. De Argentina. Y yo le digo, bueno, primero no tengo puta idea. Ok. Porque vamos, no Hay que no analizarlo, sé. claro. No sé, hay que analizarlo. Claro. Pero a priori, ahora mismo te diría que no inviertas solo en YPF. Porque Porque, y es venezolano, le dije, ¿invertiría solo en bonos petroleros de PDVSA? depende. Dependía en qué punto, ¿no? Depende en qué momento, pero es difícil. Pero porque claro, no yo sabes. tengo, aquí en el edificio hay un chamo que estoy hablando con él y me dice, perdí un mojonal de plata en bonos petroleros. Sí, claro. Porque claro, te ofrecían ese 10% sexy, súper chévere, pero... Soy una papa casada. Pero, ojo, coño, cero diversificación, cero. Sí. O sea, estás apostando todo a que esa empresa va a ir fenomenal. Un caballo, sí. Coño, o sea, inviertes en solo Facebook, en Meta. Coño, tienes que ser fanático número 1 de Mark Zuckerberg. Sí. Yo creo que ahí hay etapas en la escala en donde esté el cliente para invertir en ese punto. A nivel de diversificación, como yo se lo explico a mis clientes, vamos a imaginar que tenemos 3,000 euros para invertir, ¿sí? ¿Qué puedes hacer? ¿Vale? Lo primero que puedes ir a hacer es comprar acciones de empresas, ¿vale? Y vamos a imaginar que compras acciones en muy buenas empresas. Apple, Microsoft, Facebook, etc. Vamos a elegir 3. Apple, Microsoft y, me lo invento, Google, por ponerte un ejemplo. Y tú agarras... Alphabet. Y vamos a imaginar que de esos 3,000 euros, $3,000, tú agarras 1,000 para cada uno y compras una cierta cantidad de acciones de cada empresa. Perfecto. Imaginar que Google se va a la quilla. O tiene un declive importante porque, no sé, no logró los lo objetivos, que sea, ¿no? claro. Tú tendrías aproximadamente un factor de riesgo de un 33% de perder sobre tu capital, sobre tu patrimonio. Es decir, vamos a imaginar, te verías afectado sobre esos 1,000 euros que invertiste, sobre esos 33,33%. Entonces, cuando tú entiendes que ahí en ese punto, sí, tú puedes comprar acciones, genial, puedes comprar, pero estás comprando de 3 empresas nada más. ¿Sabes qué es lo peor? Que estás comprando de 3 tecnológicas. Sí, pero bueno, vamos a imaginar que diversifiques en sectores. En sectores, Imagina que eres un crack y diversificas en sectores y en regiones. Ajá, vale. Perfecto, estás diversificado en claro. regiones y sectores, que eso es otro punto, ya voy a eso. Pero el punto también está en que estás comprando solamente en 3 acciones. Te pongo otro ejemplo. Imagínate que tú eres una persona con muy buen intelecto y tienes 3 ingresos
¿vale? Tienes 3 ingresos. Ajá. Perfecto. Se cae un ingreso y te queda un Claro, te quedan 33% otros dos. menos de ingreso. Claro. Pero si en caso de en vez de tener 3 tienes 10 ingresos. Claro. Entonces, la siguiente estructura que puedes hacer a nivel de inversión es irte a un ETF o irte a un fondo de inversión. Correcto. ¿Ok? Básicamente son vehículos de inversión o estructuras de inversión. No me voy a entrar en materia de explicar lo que es un ETF o un fondo de inversión. Mételo en Google o métete con tu amigo ChatGPT, que hoy se tomó un cafecito como unas buenas cuantas horas. Sí, chamo. Teníamos miedo. Y volviendo al tema, que siempre tengo que meterle la joda a la vaina, que si no, no sé yo. Pero bueno, en fin, el punto. Okay. A nivel puedes irte a un ETF o puedes irte a un fondo de inversión y de esos 3.000 euros, en vez de invertir en 3 acciones, ¿ok? Oye, estás invirtiendo, vamos a poner ejemplo, 100, en 200. 10. Vamos a poner ejemplo, en 10. En 10. Vale. ¿Ok? Que se vuelva a repetir el mismo ejercicio anterior de que cae una empresa. Bueno, básicamente estás teniendo relativamente un porcentaje muchísimo menor por la diversificación. Correcto. No es lo mismo que de 3 empresas se vaya una, a que de 10 empresas se vaya una. Correcto. Podríamos estar hablando relativamente de un 10% de volatilidad o de riesgo de disminuir tu capital. Claro. Que eso es importante entenderlo. Pero ahora bien, Pedro, si en vez de un solo ETF o un solo fondo de inversión, te vas a 5, una 7, cartera claro. de ETFs o una cartera de fondos de inversión. Estás ultra diversificado. O sea, Claro que se va. o sea, literalmente, como el niño que sale, el niño dice, literal, es la locura. Total. ¿Por qué? Porque obviamente esos mismos 3.000 euros a nivel de estructura de inversión, si te vas a N cantidad, porque aquí podemos hablar de 2.000 participaciones, 3.000 participaciones, o sea, la cantidad de ETFs o gestión de ETF, fíjate, si tú tienes un ETF del SP500 son 500 empresas. Total. O sea, ya ahí estás invirtiendo en 500 empresas. Que eso es importante A mí entender. me gusta mucho ahorita el SP500. No, bueno, es que yo al final, no es que no me guste. Es como, yo el SP500 lo veo como el favorito. Claro, Como que- la bonita. Es correcto. La bonita del allá de colegio. eso, sí, más allá de eso, yo el SP500 lo veo como si fuese... no, es que no vamos a entrar en detalle para más casos. No, Ok. el SP500 al final está de moda. Está de moda. Pero si analizamos realmente el índice, no quiere decir que sea malo. No. Pero estamos... Tiene mucho peso en sus 7 magníficas. Es correcto. Tiene mucho peso allá arriba. Antes estaba mucho más diversificado porque las empresas que estaban abajo estaban más valorizadas. Pero es que, ya ahí compadre, se nada más con marginaron. Nvidia. No, pero es que Nvidia, bueno, bicho. Estás Mira, comparando- Nvidia igual Bitcoin. Ya, está complicado. Pero bueno, desde la perspectiva de diversificación es importante no solamente el escenario de que compres una acción, aquí quiero invertir, me puedo estar perfecto, como te decía al inicio de la explicación. Es importante entender el punto en el que tú estás. Si tú estás empezando a invertir, tienes tu capital ahorrado en cuenta, has sido disciplinado y quieres instruirte o empezar a invertir, brother, no comiences por el Bitcoin, no comiences por las cripto. O sea, no quiere decir que no. Hazlo, pero diversifica, tanto en activos como obviamente a nivel de inversión. Entonces, si te vas al más arriesgado, vas a llevar una expectativa de cuando tengas un capital y se vaya eso, porque obviamente a nivel de diversificación y a nivel de riesgo y volatilidad es el más alto. Pero si tú estás empezando, empieza por productos o empieza por vehículos de inversión altamente diversificados. Eso no te va a volver millonario de la noche a la mañana. No va a ser una inversión de 1 o 2 años que tú dices, wow, esto es una locura. Pero vas a entender el proceder de cómo funciona el mercado y te va a dar un boost. Mientras que vas trabajando en tus finanzas para ir escalando a nivel de estructura financiera. Porque vuelvo y repito, cuando un cliente me dice a mí, quiero invertir en acciones, pero mi cliente tiene su capital de reserva, invierta todos los meses en su mediano y largo plazo, tiene fondos de inversión sectorizados en los puntos donde él quiere invertir, donde yo también obviamente lo aconsejo. Y tercero dice, aquí les quiero diversificar más y tengo el perfil para asumir más riesgo. Yo le digo, métele caña a esto, vamos a analizar una acción cualitativamente, cuantitativamente. Mira, yo considero que esta acción es una buena opción, es un momento, etcétera, que al final es un riesgo que quieras tomar. Claro. Cuando son clientes a los cuales de repente no tienen tanto tiempo para estar haciendo movimientos. O no tienen el perfil directamente. Yo te digo, brother, no te estreses. Claro. Más bien inyéctale, por ejemplo, los productos que tienes ahorita. Exacto. Mira, estás haciendo esto.
aplicamos el efecto del coste medio. Si sabemos que ahorita el mercado está bajo y en vez de poner los mismos 100, le ponemos 1000, pero Coño, bueno, claro. Exactamente. o sea, tienes que ponerlo aquí. No, mira, a mí me parece que hay algo, si hay criptobros viéndonos, que todo respeto para su rubro, hay algo que el influencer de cripto no les está diciendo a sus discípulos, que él hace, que es diversificar e invertir en acciones. Porque tú escuchas a los que están abajo y te dicen, no, yo solo invierto en cripto y te hablan de una vaina que a veces uno ni tiene conocimiento aquí. Ya, claro. Te hablan de, yo me conozco de Ethereum, Bitcoin, Yo conozco USDT, un poco más, tal. pero igual es... Y claro, y tú te vas empapando porque te vas encontrando con no deja de ser el tema financiero, pero al ser algo tan agresivo y aparte que no ofrecemos productos de esa índole, no. Pero entonces, no, es que yo solo invierto en esto porque tal, y la planificación. Sí, ¿Me 100%. entiendes? Ellos lo hacen, los grandes lo hacen. Yo estaba escuchando igual en el podcast de Pedro Borbón, en Worldcast, estaban entrevistando a uno de los traders más famosos que tiene España, que es un señor que fue banquero, y dice, sí, yo tengo esto, ta. No, pero yo tengo mi inversión a largo plazo y le hago aportaciones y ya está, esa es mi protección. Y esto es mi trabajo. Es correcto. Esto es mi trabajo, yo invierto, day trader, compro ahorita, vendo cuando suba, algo análisis técnico, análisis fundamental, pero mis ganancias se van a mi fondo de inversión, Claro. ¿me entiendes? Claro. No, y cuando tú entiendes que al final, por ejemplo, no es lo mismo a que tú desarrolles tu inversión o estés tú No es lo mismo un metro de atendiendo. encaje negro. Es correcto, no, pero tú te fuiste. No, pero no es lo mismo, no es vaya lo a decir mismo, más nada. no, correcto. Pero bueno, el punto está... Ay, como verga, loco, se fuiste. Pero bueno, sí, el punto está en que no es lo mismo que tú agarres y tú gestiones tu inversión con tus capacidades y conocimientos, emociones, etcétera, a que una empresa con una gestora, ¿ok?, se encargue de Marico, profesionales. atender y hacerlo. Profesionales. No quiere decir que no lo puedes hacer. Ojo, cuidado con esto. No Eso. quiere decir que lo Cuidado puedes con los hacer. autodidactas. Correcto. No quiere decir que no lo puedes hacer. El detalle está en que entiendas de la diversificación. Eso. Hazlo, pero cúbrete, amigo, de tu propio riesgo. Y de tu propio riesgo no quiere decir que tú no tengas las capacidades para hacer un análisis o entenderlo. Es que existe tiempo, existe factores, existe, obviamente, emociones. Es muy heavy. Y al final, dentro de ese punto, es clave. Es clave. A mí me gustan mucho los fondos. A mí me gustan mucho los fondos privados. ¿Por qué? Porque, a ver, mucho más allá de los ETF, que tú puedes... A ver, los ETF por sí solos son una inversión de gestión pasiva. Pero si tú a tu cliente le ofreces un pool de ETFs, tú le estás haciendo una inversión activa. Y más si le vas cambiando los pesos de los ETFs, tú le haces... Eso es una inversión activa pura y dura. Correcto. Pero el SP500 es pasivo. 100%. Por sí solo, él solo es pasivo. Porque a mí me gustan los fondos. Porque me lo invento. Fondo de tecnología de JP Morgan. Marisco, hay gente de JP Morgan que te está gestionando tu plata, que son unas fucking lumbreras de las finanzas, ¿me entiendes? Sí. Y más allá de las finanzas personales, son unas fucking lumbreras de la bolsa, de las inversiones, del análisis fundamental y del análisis técnico. Es correcto. Entonces tú dices, verga, yo estoy tranquilo aquí, olvídate. No, o sea, nadie va a manejar mejor mi dinero que un profesional de este calibre. No, y adicional a eso es importante entender que ellos ven oportunidades donde uno no se entera. Al final, si tú Exactamente. estás comprando una acción de Apple, o bueno, imaginar, de las mejores tecnológicas en Estados Unidos, que sigue siendo un sector muy fuerte en el área tecnológica, te das cuenta que al final, sí, tú estás comprando tecnológica, pero tú estás comprando, o sea, lo comercial que tú conoces. Pero puede existir una empresa me lo invento, Pedro Technology, que se está encargando de un desarrollo de software de pe a pa, y ellos como fondo de inversión invierten en esa empresa y están sacando beneficios donde tú lo ves. Lo dice este carajo en Un paso por delante de Wall Street. ¿Cómo es que se llama él? Peter Lynch. Peter Lynch, claro. Peter Lynch. Un paso por delante de Wall Street. Tú puedes estar mucho más enterado de cómo va a ir una acción que los mismos analistas de Wall Street. ¿Qué pasa? Que llega tu esposa, te dice que se descargó el nuevo TikTok que la está rompiendo y las noticias todavía no se han enterado de esa vaina, ni siquiera los analistas.
Claro. ¿Me entiendes? Él lo dice esto en el libro. Claro. Lo dijo con una marca de prendas de ropa, una vaina así, que su mujer llegó y le dijo que estaba comprando esto, no le paró bola y cuando, ¡pum!, o sea, la adquirió otra compañía, las acciones se fueron para arriba y pudo, a ver, para sintetizarlo, a lo que va este hombre en este libro es que ese tipo de acciones pueden hacer que, Alexa, para, ese tipo de acciones pueden hacer que tus inversiones vayan de obtener un 10% de rentabilidad a obtener un por 10, por ejemplo. Claro. Porque claro, un cliente que te dice, Aquiles, estoy listo para invertir un poco más, quiero diversificar. Y Aquiles se pone a ver, bueno, vamos a ver, no sé, semiconductores, qué es lo que está dando el palo por ahí, qué es lo que está... Y puedes recomendarle alguna opción pequeña que se beneficie, que no trabaja con inteligencia artificial, pero vende microchips, qué sé yo. Entonces tú dices, claro, esto en cualquier momento va a reventar. Brother, ¿te parece si metemos y diversificamos, no? También. Correcto. ¿Te parece si metemos un poquito aquí que a mí me parece, puede ser un palo, la compra Nvidia, olvídate y esas acciones para arriba y vas a tener una inversión que se va a multiplicar por mucho. No, y desde esa perspectiva es como siempre dice mi padre, zapatero su zapato, hermano mío. Si tú te dedicas a otra actividad profesional, perfecto, tú puedes como relativamente hobby jugar al azar, al comprar y vender acciones, bajo tus conocimientos, oye, mira, quiero utilizar, pero al final una persona que vaya a hacerlo, o sea, es como ahorita, imagínate que tú aquí en España tú tengas que hacer la declaración, ponte a jugar tú con la declaración de los impuestos. No, mire, compadre, yo violación, viejo, pero ni de vaina. Violación, ¿por qué? Tu asesor fiscal que te haga la declaración, un experto, ahorita hay plataformas que son muy buenas para hacer y que te ayudan como Touchdown, por ejemplo, ser policía. Se lo dije ayer a un cliente, le dije, tienes que contratar profesionales para que te hagan bien el trabajo. Correcto. Tú puedes saber de, no sé, plomería, pero si a ti se te rompe un tubo y está botando agua y es un tubo que viene de la pared, ¿a quién tú vas a llamar? ¿Te vas a poner a romper la pared? No. Sí, no. Tú llamas a un profesional y que te lo haga. Y le hice ese ejemplo, le dije, a mí me gusta el tema de la fiscalidad porque me gusta el tema de la finanza y lo entiendo y me engancho y puedo estudiar. Pero que yo me voy a hacer una declaración de la renta. Y es que tú no estás enterado. Tú no estás enterado de las cosas. O sea, si tú al final no estás metido... es como los médicos también. O sea, los médicos tú puedes estudiar una profesión, pero la tecnología te va a ayudar y siempre es avanzada. O sea, al final eso es una profesión en la cual tú nunca dejas de estudiar. Totalmente. Entonces, desde esa perspectiva está en entender que son gente que está dedicada a hacer eso. Igual que esta, cada cuánto las compañías no nos piden una capacitación obligatoria 100%. De alguna regulación. No, y que sumado a eso, obviamente, no es lo mismo a lo que tú decías el podcast pasado con relación a lo de Wall Street. Cuando tú dices que, es que tú crees que todavía existen esas personas que se encargan de asesorar a gente por teléfono y tal. Hay una parte, pero es que ahora tú tienes el acceso a inversión desde una aplicación en el móvil, en cualquier parte del mundo, o a cualquier forma, cualquier moneda, o sea... ¿Me explico? Entonces, todo evoluciona, lógicamente, ¿no? Pero desde ese punto es importante entender que, o sea, si tú estás en el mundo, empieza por lo más seguro. Correcto. Y vas creciendo y vas construyendo. No, y lo más seguro también a veces es bueno. Claro. Porque cuando la gente tiene miedo, la gente le tiene más miedo a lo que no conoce. Pero cuando tú le hablas al cliente, te habrá pasado miles de veces. Millones. Que estás asesorando a una persona y terminas la asesoría y la persona te dice... Coño, Aquiles, pero es que claro, yo pensé que esto era más complejo. Y esa es una de las mentiras, a mí me gusta mucho esta frase, una de las mentiras más grandes del mundo es, no es tan fácil. Correcto. No es tan fácil. A veces sí es fácil, pero no lo vas a descubrir tú solo, necesitas ayuda. Es correcto. Luego tú descubres que es fácil, porque claro, tú entiendes en dónde Aquiles o Pedro están metiendo tu dinero, pero no necesitas hacerlo tú. ¿Me entiendes? No, y que vuelvo y repito. El punto está en que cada persona trabaja enfocado en su actividad y a lo que se dedica. O sea, correcto. Como todo. Y eso es un punto clave. Entonces, revolviendo el tema, estamos hablando de esos tres conceptos que a nivel matemático son importantes, como el interés compuesto, el efecto del coste medio, y diversificar sobre los activos financieros en los que estás invirtiendo, en los sectores en donde estás invirtiendo, geográficamente. Todo, es importante tener la mayor diversificación. Y dependiendo del producto financiero, pues obviamente a mayor diversificación es importante, pero también a veces hasta mayor diversificación hay menor rentabilidad, pero hay más seguridad. Exactamente. Entonces, desde esa perspectiva es importante entender, pero todo gira en torno a un punto de seguridad y más
más cuando te dedicas a la parte de inversión, que es el factor tiempo. O sea, no existe una inversión de suma riesgo. Bueno, estadísticamente hay un análisis de cuando tú estás en una estructura de buena diversificación, pero inviertes a 20 años, la probabilidad de pérdida es cero. Es cero. Cero. Cero, cero, cero. Entonces, desde ese punto de perspectiva, es importante entender que no son 20 días, no son 20 semanas, no son 20 meses, no son... son 20 años. ¿Ok? Entonces, el factor tiempo siempre es muy importante. Aquiles, no tengo tanto tiempo para crear un capital y cuándo me lo voy a disfrutar. Perfecto, utiliza un producto de inversión que sea líquido, que te dé la capacidad de aprovecharlo en distintos momentos. Pero... No, y que hay tipos de inversión. Yo siempre... Te habrás reunido miles de veces con personas que te dicen, claro, pero es que yo quiero invertir y vivir de esto. Yo le digo, ok, Bien. tú lo que estás queriendo es hacer o construir lo que nosotros llamamos una inversión trabajo, porque siempre me ponen el ejemplo de, pero ¿y si invierto este dinero y monto un café? ¿Y si invierto este dinero? Ok, tú estás buscando algo que te genere una rentabilidad, que tú puedas vivir de ello, pero que tú puedas trabajar de eso. ¿Es así? Sí, totalmente. Entonces tú lo que estás buscando es una inversión trabajo. Correcto. Algo donde tú metas cierta cantidad de dinero, pero que te autoemplee. Me lo invento. Una franquicia de algo, tú te montas tu propio café, tú montas una vaina de estilismo, uñas, lo que sea. Estás invirtiendo cierta cantidad de dinero y no solo ganas la rentabilidad que te puede dar a largo plazo, sino que también ganas un empleo y a raíz de eso un sueldo. No vas a obtener eso con una inversión como tal, a menos que te dediques de forma profesional a las inversiones en bolsa, que puedes hacerlo, pero necesitas aprender un montón. Cuando saco al cliente de ahí, digo, fenomenal. Pero esta parte, la parte de la planificación, ¿cómo la llenamos? Claro. Porque ahí estás obteniendo el trabajo. Y cuando tengas el trabajo y tengas un sueldo de tu autoempleo, que van a ser $2.500 o $2.000 o $1.500, ¿qué va a pasar con el ahorro? ¿Qué vamos a hacer con eso? Entonces, hay que separar esos conceptos. A veces es también educar al cliente, ¿sabes? No, pero todo radica en función del tiempo. Y es importante entender, tú quieres montar un negocio, quieres montar un café, desde el día 1 te puede ir muy bien, pero no quiere decir que tú para montar un café tienes que... El éxito no está asegurado. Es correcto, ¿no? Y voy al punto. Que si tú vas a hacer una gestión de inversión, porque vas a comprar un negocio, vas a montar un negocio, puede irte exitosamente muy bien, pero al final, en el momento puntual, es tiempo lo que te va a dar a ti el desarrollo de recuperar ese capital y estar en positivo. Pero es que incluso eso, incluso el negocito que tú montaste, ¿cómo tú te vas a hacer popular? Claro. Tiempo y buen trabajo, ya está. Tiempo. Pero cuando tú llegas, tú estás compitiendo con una muchacha que ya tiene 5 años. Claro. Entonces, claro, tú tienes que hacerte una clientela, tienes que hacer estrategias para que los clientes vayan a ti. No, en cuestión de servicios, Pero claro, cuando tú ya tienes 10 años en el rubro, coño, yo me voy a tomar el café donde Camilo, porque Camilo prepara el mejor café. Y aparte este hombre tiene 10 años en el barrio, ¿vale? Sí, o sea, no. Y adicional a eso, el punto de recuperar y de la estructura es tiempo. Entonces, cuando analizamos a nivel de inversión, que el factor tiempo es la base, es lo que agrupa a todos los conceptos, el factor del interés compuesto se ve exponenciado a factor del tiempo. A mayor tiempo te vas a beneficiar de las distintas caídas del mercado. Totalmente. Y a mayor tiempo vas a tener una estructura de que ver a nivel de diversificación que las empresas en las que tú estás invirtiendo o en los productos o en la inversión que tú estás haciendo, obviamente estás dejando que desarrollen su proceso de negocio para que inviertan tu dinero, literalmente. Correcto. Que ellos inviertan tu dinero en tecnología, en capital humano, en lo que sea. O sea, tú estás dejando que es... Porque la inversión no deja de ser eso. Tú estás prestándole dinero a una entidad, si es un fondo que tiene 100 empresas, le estás prestando un poquito a cada una, pero estás prestando dinero a una entidad, a una empresa, lo que sea, para que esa empresa haga cosas, pues. Es correcto. ¿Me entiendes? Innove, invierta en marketing, lo que sea. De todos los procesos, al final que fondees proyectos también. Correcto. Entonces, a nivel de inversión es importante entender, y para resumir el tema, creo que ha sido el primer podcast que nos mantenemos sobre los tiempos. Marico, sí. Es increíble. Es importante entender estos 4 factores como básicos. No quiere decir que no hayan otros. Por ejemplo, por dónde invertir, a través de qué estás invirtiendo o a dónde estás invirtiendo. O sea, eso es un punto clave, ¿no?
a través. Es decir, con qué empresa, a través, qué seguridad, qué regulación te da. Pero estos 4 conceptos básicos a la hora de invertir, como el interés compuesto, el efecto del coste medio, la diversificación y el tiempo, son 4 básicos que te tienes que tener en cuenta a la hora de invertir para entender que no te lleves una mala experiencia con la inversión. Porque obviamente es como todo. Tienes una buena rentabilidad por un buen momento en el que invertiste, te lo agarras y te lo gastas. Claro. Invertí 1.000 euros en un mes y en 5 meses no ha subido nada, más bien ha bajado porque estás claro, invertiste una sola vez. Claro. Y si adicional a eso estás invirtiendo en un solo sector o en una sola acción, al final estás fluctuando tú con la volatilidad del mercado normalmente. Igualmente todo gira en torno al tiempo. Así que dejamos estos conceptos básicos como valor, ¿vale? Para darte a entender a que tienes que tener en cuenta muchos factores. No solamente es me voy a comprar un Bitcoin o me voy a comprar... Bueno, ojalá un Bitcoin, ¿ok? Estamos hablando de palabras mayores. Sí, sí. Pero bueno, desde la perspectiva es la estructura de inversión. Son 4 conceptos muy básicos, muy sencillos. Esperemos que obviamente... No, pero te pueden ayudar un montón. Lo dicho, o sea, quiero empezar a invertir solo. Ya sé que tengo que diversificar. Ya sé que preferiblemente lo tengo que hacer a largo plazo. Ya sé que en lo que voy a invertir, me lo invento, el SP500 tiene interés compuesto. Ya sé que si invierto todos los meses, tengo un efecto de coste medio. O sea, para mí es súper básico. Clave. Ya luego después te puedes poner a investigar o te puedes asesorar para planificar. Porque, ojo, nosotros somos asesores financieros muy integrales. Correcto. No... Yo tengo clientes con los que conmigo no invierten. Correcto. No invierten, pero ahorran. Correcto. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque tienen un perfil de riesgo en los que les da miedo, o lo que sea. O sea, es planificarte al final. Correcto. Pero bueno. Familia, feliz viernes. Mucho. Espero feliz que viernes, que tengan un buen fin de. Hablamos. Chao, chao.